Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí saludándolos nuevamente con su programa que tenemos, ¿verdad? De un regalo divino con momentos de reflexión. Y aquí estamos compartiendo, ¿verdad? El tema que les hice la invitación, que vamos a hablar del tema del miedo, si el miedo es bueno o es malo. Tenemos mucho para hablar sobre este tema, ¿verdad? Que nos causa tanta invitación a todas las personas. Espero que les guste. Y bueno, les doy las gracias a todos los que ya están escuchándonos, apoyándonos con este programa, que primero Dios, con la ayuda de Él, vamos a seguir adelante como los lunes, como se lo he prometido, ¿verdad? Al Creador, porque este es un programa, ¿verdad?, de una promesa de lo que es un regalo divino. Bueno, también ahora tenemos una invitada, ¿verdad? Ella se llama Sonia Saavedra y ella viene a compartir este tema con todos nosotros. Vamos a hablar, ¿verdad?, las dos, vamos a tener una plática, se puede decir, de lo que es el miedo, cómo el miedo nos afecta en nuestra vida. Para empezar, ¿verdad?, sobre este tema, les voy a decir que el miedo es una emoción que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Pero es una emoción de que cuando nacemos, ¿verdad?, sin miedo. El miedo, ¿verdad?, es una emoción que nos van infundiendo, ¿verdad?, la misma familia, sin darse cuenta, porque pues, ¿verdad?, es una emoción del ser humano, ¿verdad?, que todos la sentimos en un momento de nuestra vida, pero lo bueno e importante es comprender, ¿verdad?, cómo el miedo funciona en nosotros, porque el miedo realmente a veces puede ser bueno, ¿verdad?, y a veces puede ser malo. Entonces, pero desde allí es donde he hablado yo, ¿verdad?, de que Dios nos prepara con muchas cosas, y lo estaré repitiendo en varios programas, ¿verdad?, por los temas que se van a estar dando. Pero como he dicho anteriormente en los otros programas que ya empezamos, que Dios nos hace a todos, ¿verdad?, perfectos, a su imagen y semejanza de Él. Todos somos seres creadores, ¿verdad?, también. Somos seres pensantes, somos seres que tenemos raciocinio, tenemos, ¿verdad?, sentido común y tenemos lógica, y también nos dio el libre albedrío. Y entonces en el libre albedrío, pues nosotros somos, ¿verdad?, los que tomamos la decisión de cómo vamos a manejar el miedo, ¿verdad?, si es para bien o es para mal, pero nos ha dado todo lo que acabo de mencionar, hasta, ¿verdad?, una mente creadora. Entonces a veces nosotros también podemos crear nuestros propios temores. Entonces, por eso es que les digo que voy a estar mencionando todo esto, porque tiene que ver, ¿verdad?, en todos los temas. Y de allí es donde sí, cuando uno nace, ¿verdad?, le van infundiendo la misma familia los temores, que cuidado, te vas a caer de allí, que no camines por acá, y ¿verdad?, sí, o con ese juguete, o hasta a veces, ¿verdad?, los niños chiquitos, uy, 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 le dicen, Sí. entonces, ¿verdad?, es algo que nos Inevitable. lo van, sí, inevitable, ¿verdad?, pero nosotros llegamos a un nivel de conciencia, ¿verdad?, de que ya nosotros tenemos que saber cómo manejar esos miedos. Y ya ahí viene la decisión de uno, ¿verdad?, que dice, bueno, este miedo lo puedo usar para bien o lo puedo usar para mal, ¿verdad?, pero ya allí ya es la decisión de uno. Entonces no puede decir uno, bueno, es que por los miedos que me infundieron cuando yo era un niño pequeño, es que yo, ¿verdad?, no lo voy a hacer o no puedo esto. Entonces, porque tenemos que tener esa libertad, ¿verdad?, esa independencia. No podemos todo el tiempo estar, es que como me criaron así, yo así me voy a quedar, ¿verdad? Entonces, todo eso, para explicarme mejor, tiene que ver, ¿verdad?, con el crecimiento espiritual. Exactamente. Entonces tenemos que trabajar, ¿verdad?,
la emoción del miedo. Y para, pues, al trabajar esa emoción, ¿verdad? Y superarla, nosotros de qué nos llenamos, de mucha más fortaleza. Y tenemos que pasar por y tenemos que pasar por eso. Entonces, por eso mismo, ¿verdad? Les estoy compartiendo, ¿verdad? Esto, de que nosotros cómo, ¿verdad? Debemos de saber entender cómo el miedo, ¿verdad? No, cómo es que llega el miedo a nuestras vidas y cómo también nosotros entenderlo y lo podemos dejar, ¿verdad? Entonces, para entender de que puede ser un limitante en nuestras vidas, ¿verdad? Que sea lo que nos va a estancar en todos los aspectos. Así es. O puede ser, ¿verdad? Que también nos puede empujar a dar pasos, ¿verdad? Dependiendo como nosotros también estemos listos para entender lo que es el miedo. Claro. Y yo en mi libro, ¿verdad? Que les he dicho, ¿verdad? Que he sacado un regalo divino con propósitos, hablo de lo que ha pasado en el miedo, ¿verdad? En las experiencias de mi vida y cómo yo, ¿verdad? Lo he superado. Sí, y también tengo el audiolibro, un regalo divino, que también, ¿verdad? Hablo del miedo. Y pues le voy a compartir, ¿verdad? Unas experiencias sobre eso. Y también quiero que Sonia, ¿verdad? Les comparta. Y vamos a estar hablando de lo que ella puede compartir, de lo que yo también le pueda compartir, y también de todo el miedo que nos afecta a todos, ¿verdad? En general. En mi caso, yo cuando estaba niña, ¿verdad? La primera experiencia que me impactó ya de adulta, ¿verdad? Analizando las cosas que me he vivido, fue una vez, ¿verdad? Que una amiguita me encerró, ¿verdad? En una mesita de noche. Y esa historia, ¿verdad? Algunas veces pues voy a repetir ciertas historias mías dependiendo del tema que estemos hablando, ¿verdad? Y que vengan al caso. Como esto, ¿verdad? Yo pues me salía a mi madre, siendo la más pequeña, para ir a jugar con una amiguita. Y me salí ese día, ¿verdad? Como alrededor del mediodía. Y me fui, ¿verdad? A tocarle la puerta a una vecina. Y la niña era más pequeña que yo, ¿verdad? Me pasó adelante y me metió, ¿verdad? A su recámara. Cuando la llamaron, ¿verdad? Para que fuera ella a comer, esta niña no quería que yo me fuera a la casa, ¿verdad? Y me metió, tenían sus mesitas de noche allá en mi país, que arriba había una gaveta y abajo había un espacio donde se ponían libros, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ella me metió en el depósito de abajo porque yo cabía, era chiquita y flaquita, ¿verdad? Y me echó llave. Y se fue ella, ¿verdad?, a comer. Entonces, yo cuando analicé esto, ¿verdad?, ella no sé cuánto tiempo me dejó allí, pero fue a comer, y lo bueno es que no se le olvidó que yo estaba ahí siendo más pequeña que yo, y regresó a quitarme llave, ¿verdad? Y salí, pero bueno, ella me empezaba a faltar aire. Pero lo que he analizado yo de esta experiencia es de que si yo hubiera tenido en mi mente ya el conocimiento del miedo, ¿verdad?, de lo que yo me pudo haber pasado allí, yo hubiera empezado a asfixiarme desde el momento que ella da la vuelta y se va. Sí, ¿verdad? Sí. Y estoy por eso comentando esta experiencia y explicando de cómo el miedo lo maneja uno, sí, ¿verdad? O sea, de que uno empieza a sentir las cosas cuando todavía en realidad no hay motivo, pero el miedo está. Y el miedo controla y le manipula a uno y le da manifestaciones de cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, esa fue una experiencia, ¿verdad?, que viví de niña, pero la pude comprender ya de adulta. Sí, sí. Y también, ¿verdad?, el conocimiento pues me llevó, ¿verdad?, a entender esto. Y dije, ¿cómo es el miedo que yo, ¿verdad?,
Y salí de allí muy tranquila también, porque todavía no tenía y no había alguien, ¿verdad? Que ni a ella ni a mí, o sea que lo hicimos inocentemente las dos. Pero es una experiencia, ¿verdad?, que me ha hecho analizar sobre el miedo. Sí. Cómo, o sea, gracias a Dios, ¿verdad? Y ahí también analizar, ¿verdad?, de que sí es bueno el miedo de cierta manera, porque si yo hubiera tenido, ¿verdad?, la madurez, yo no me meto ahí. Pues claro, dice, no, yo no entro. Exacto, entonces, ¿verdad? Métete tú. Sí, entonces, pero la que sí, ¿verdad?, debemos de entender es que el miedo, yo en lo personal, ¿verdad?, lo practico para tener prudencia, ¿verdad? De esa manera, digo yo, o sea, hay que utilizar, ¿verdad?, esos temores para ser prudente, para ser precavido, pero no para dejar que esa emoción se convierta, ¿verdad?, ya en algo más fuerte, como un pánico, ¿verdad?, y todo eso, en un temor así. Entonces, ¿verdad?, otra experiencia que también, ¿verdad?, pasé de mi niñez, ¿verdad?, que esas son, ¿verdad?, cosas de que viví. La otra fue de que me llevaron en una excursión de escuela cuando yo estaba en primaria, ¿verdad?, por toda la República y de parte de mi escuela. Y nos llevaron, ¿verdad?, a un puerto, el puerto de la Unión. Allí llegamos a acampar. Entonces después nos llevaron, ¿verdad?, afuera del puerto, y las maestras que habían ido con nosotros en la excursión eran voluntarias, no nos conocían, y entonces ni nosotros a ellas. Entonces vengo, ¿verdad?, como una niña traviesa, veo a lo lejos en el puerto, ¿verdad?, como una peña que dicen que todavía está, retirado con personas de ahí. Y entonces, ¿verdad?, yo le digo a la maestra cuando veo eso, ¿verdad?, y yo puedo meterme, le dije, ¿y a dónde está esa peña? Entonces, esta maestra, pues, era una muchacha, una mujer joven, ¿verdad?, y me dice, sí, tú puedes. Lo que me sirvió esto fue en mi enseñanza a analizar muchas cosas, que no siempre los adultos, ¿verdad?, tienen la madurez que nosotros esperamos. Y ella ni siquiera me preguntó, ¿tú sabes nadar? Y yo digo, pues esa es la primera pregunta que me hubiera dicho antes de decirle sí puedes ir, ¿verdad? Pero no, solamente me contestó, sí puedes. Y digo, esas experiencias han tenido que estar en mi vida porque son las que han hecho cambio, ¿verdad?, me han ayudado en cosas. Entonces me meto yo, ¿verdad?, al puerto a nadar y digo, a tratar de llegar hasta la peña. Lo bueno fue, ¿verdad?, que yo llegué hasta la peña, aunque sea súper cansada porque se veía cerca, pero no estaba cerca. Entonces ya nadando, ¿verdad?, porque en el agua las distancias se ven diferentes. Cuando llego a la peña, mi enfoque también allí fue, ¿verdad?, cómo llegar de regreso a donde estaban todas las personas, ¿verdad? Entonces, mi mente no dio lugar, ¿verdad?, a pensar en la inmensidad de agua que me estaba alrededor de mía y al peligro en el que yo estaba. De pensar, bueno, aquí, ¿cómo salgo? Me voy a ahogar y todo. No, lo que llegó, ¿verdad?, a mi mente fue, yo tengo que regresar de donde estaba, de donde salí. Sí, entonces, y ese fue el enfoque que tuve, ¿verdad?, de cómo uno también puede, ¿verdad?, según el enfoque que tenga nuestra mente, por eso se los estoy compartiendo, ¿verdad?, por mis propias experiencias. Así es como uno también puede, ¿verdad?, desviar esos temores. Y pues yo estoy más que segura que si yo no me hubiera enfocado en que yo tenía que llegar, ¿verdad?, de regreso y a pensar de qué manera llegar, y se me hubiera ido mi mente, ¿verdad?, a pensar, estoy rodeada de agua, porque nadie me podía escuchar. Entonces, ahí me quedo. Yo hubiera muerto ahogada, ¿verdad? Pero
como mi mente se enfocó más en algo positivo, que fue, ¿verdad? Cómo llegar de regreso. Sí. Entonces, por eso salí de allí, ¿verdad? Y llegué de regreso al lugar, porque llegué cansada y todo. Entonces, esas experiencias, ¿verdad? En mi vida me han marcado de que cómo el miedo, ¿verdad? Uno debe de saber vencerlo, cómo vencerlo, y también como uno, ¿verdad? La dirección que uno le da a la mente de uno. Sí, sí. Y bueno, tengo muchas anécdotas, ¿verdad? Pero poco a poco, y también los que estén, ¿verdad?, interesados en saber más de todo esto, ahí está mi libro, donde sí, el libro más está lleno de muchas cosas, ¿verdad?, que pueden encontrar. Pero otra experiencia, ¿verdad?, que también fue impactante, ahí ya estaba más grande, ya era una mujer, se puede decir, ¿verdad?, como de 18, 19 años. Por accidente me tomé unas pastillas que también, ¿verdad?, ya lo he mencionado anteriormente. Y después de que me tomé esas pastillas, ¿verdad?, como fue accidente, yo no me quería morir. Yo tuve que vivir experiencias fuertísimas porque yo me sobreintoxiqué. Y de una sobreintoxicación yo quedé, ¿verdad?, con ataques de ansiedad. Por esa experiencia yo aprendí a conocer lo que fue la ansiedad, ¿verdad?, la taquicardia, y tenía, ¿verdad? Taquicardia cuando sientes que cuando el corazón palpita acelerado. Y también, ¿verdad?, puedo decir que me quedó algo así como una psicosis, ¿verdad?, mental, porque yo después de que sobreviví de esa experiencia, que ya me hicieron el lavado de estómago y salí, yo tenía ataques de pánico. Y los ataques de pánico era, ¿verdad?, por el trauma que había tenido. Y yo vivía la experiencia, o sea, de la misma manera que pasó. Pero, ¿verdad?, busqué ayuda médica, me pusieron un tratamiento de medicina, pero el doctor solo me daba medicina. No, ¿verdad?, me decía, tú tienes que manejarlo aquí, esto y el otro. Entonces, yo tuve que lidiar con esa experiencia, ¿verdad?, y vivir los ataques de pánico y todo eso. Yo puedo comprender, ¿verdad?, todas esas cosas, y por algo Dios las puso en mi camino. Pero sin haber estudiado metafísica, ¿verdad?, solo con la ayuda de Dios, que siempre ha estado en mi vida, ¿verdad?, y no porque yo sea una persona muy religiosa, pero practico la espiritualidad, y estoy muy apegada a ello, pero la misma vida me ha llevado a eso. Entonces, ¿verdad?, me daba yo misma terapia. Yo misma le hablaba a mi mente, y allí aprendí también eso, de que nosotros le podemos hablar a nuestra mente, ¿verdad? Por eso es que es importante, ¿verdad?, cuando uno declara cosas y dice cosas, ¿verdad?, escucharse uno. Sí. Porque mucha gente no sabe, ¿verdad?, y eso lo he aprendido en el conocimiento, ¿verdad?, de metafísica y todo eso, que cuando uno habla cosas, uno tiene que escucharse, porque muchas personas, ¿verdad?, inclusive hablan y hablan y hablan, pero para los demás, pero ellos no se escuchan. Sí. Y a veces los mensajes no solamente van para las personas de afuera, sino que para uno mismo. Para uno mismo. Sí. Entonces yo sí le hablaba a mi mente, ¿verdad?, y yo no le decía a nadie, pero me ponía y le decía a mi mente, lo que me está pasando no es cierto, esa no es una realidad, sí, claro, ¿verdad? Y decir, esta es parte, ¿verdad?, de la experiencia que viví. Sí. Y, o sea, pasaba hablándome yo misma, ¿verdad? Y eso fue lo que, o sea, y con la ayuda de Dios, ¿verdad?, definitivamente, porque pues Dios es el que nos da, ¿verdad?, la inteligencia, ¿verdad?, y el control. Muchas personas no entienden, ¿verdad?, que nosotros somos el mejor maestro, sí, de nosotros mismos, sí, ¿verdad? Entonces venía eso, ¿verdad?, esas ideas, esos mensajes,
y la empecé a trabajar y todo, y les digo que como un sueño de la noche a la mañana, yo controlé eso, salí de eso. A mi mamá le decían de que yo iba a quedar traumada y todo, y lo superé. Y eso, por medio de todo eso, eso me enseñó, ¿verdad? Por eso cuando ya tomé mis clases de metafísica, todo, a entender cómo yo manejo pudo hacerlo. Sí, y cómo puedo yo, ¿verdad? Manejar Sí, mi mente y todo, sí, porque ahí ya fue la experiencia con la práctica, sí, ¿verdad? Sí. Más el conocimiento. Pero también, aún con cosas así, uno va viviendo más cosas y más cosas que en el plan y propósito de Dios, Él sabe cómo se las pone en uno. Porque he tenido, ¿verdad? En mi libro hablo de muchas cercanías a la muerte y cómo yo las he vencido, ¿verdad? Y he ido superando todo eso. Pero no solamente cercanías, como estas historias, han habido de todo. Yo misma digo, ¿verdad? Han sido demasiadas, pero es por el propósito de Dios que ha usado, ¿verdad? Para poner todo esto en mi vida. Y con la última experiencia que por hoy, ¿verdad? Voy a compartir. Yo soy operada de mi ojo derecho. A mí me hicieron una cirugía de cataratas hace años. Y en esta cirugía, ¿verdad? A la doctora se le quebró el lente dentro de mi ojo. Y le quedaron, ¿verdad? Cristales en la pupila y en la retina. Entonces, yo, ¿verdad? Por el dolor de lo que estaba pasando, no desperté cuando ya me estaba haciendo la cirugía totalmente, pero sí yo me movía porque yo sentía como que me quemaban el ojo, sentía algo espantoso. Entonces, ¿verdad? Pero no podía tener el control de decir, me duele o qué me está haciendo, porque tenía anestesia, estaba dormida. Pero, y cuando desperté no sabía ni lo que había pasado. Pero esta experiencia se las comparto porque después de eso yo quedé, ¿verdad? Con el trauma que había tenido en la cirugía. Y para crecimiento mío, ¿verdad? El propósito de Dios, no sé. Después de esa experiencia traumática, me dicen que yo tengo que someterme a la cirugía de que tenían que operarme la pupila y la retina. ¿Y cómo decir no? Si tenía cristales en la pupila y la retina. Entonces allí digo yo, a veces uno le pone en prueba, ¿verdad? De cómo tiene que vencer el miedo, porque allí yo no tenía otra alternativa. Hay de pruebas a pruebas. Sí, de poder decir, no, yo no me dejo, así me quedo, no me podía quedar así. Sí. Entonces, después, ¿verdad? Que pasé por eso, también lo analicé y digo, ¿cómo son las cosas, ¿verdad? Que Dios nos pone para que nosotros pensamos, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad? Ciertos temores. Y mi sugerencia es, ¿verdad? Para las personas que tienen miedo de cualquier tipo, es de que, y por eso estoy compartiendo esto, ¿verdad? De que hay que analizar, ¿verdad? Cómo los miedos gobiernan nuestra vida. Y como dijimos, ¿verdad? Cuando pusimos el título de este tema, el miedo puede ser para bien o puede ser para mal, ¿verdad? Porque si lo vencemos, nosotros ya superamos eso y seguimos con pasos hacia adelante. Sí, claro. Pero si nosotros, ¿verdad? Todo el tiempo estamos hasta, se puede decir que en cierta manera, ¿verdad? Como contemplando el miedo, porque hay veces que hay personas que lo contemplan y dicen, no, es que, o sea, tengo miedo, a nada se animan y todo el tiempo, no, es que por miedo, que esto y que el otro. Entonces, pues el miedo no solo es el limitante, ¿verdad?, de cosas que pueden tener en su vida, de sus logros, de cosas, sino que también los limita hasta para ser feliz. Pero vamos a continuar ya en esa otra parte, ¿verdad?, del miedo, y ahora quiero pues de que Sonia nos comente, porque ella algo viene a compartir este tema del miedo,
porque era una miedosa, más que todo sí, vengo a compartirle, ¿verdad? Como me dijo Margarita, y dice ella, quiero invitarla al miedo, y fue ahí donde me quedé yo, ¿cómo al miedo? No hay otro tema, pero bueno, dije yo, ahora es cuando lo vas a compartir, y lo he superado, porque desde niña hasta ahorita igual ya grande, y han pasado cosas, la verdad, fuertes, y igual me pregunto y a veces la gente, ¿y usted cómo puede aguantar tanto? Entonces ahí viene la respuesta y digo, porque ya lo superé. Porque si yo no lo hubiera superado, yo creo que ya ni estuviera aquí. Porque, bueno, cuando era niña me metieron en un bote de cumbo, que le llaman, pues se llama un bote de lata. Sí. Y me rodaron en el bote, imagínense. Iba yo adentro y me rodaban en el bote. Y entonces, bueno, pasó eso, nada, pasaron los años, pero ahora entiendo por qué yo no puedo estar encerrada en un lugar, no puedo estar yo encerrada, porque siento que me ahogo, pero ahora entiendo por qué, por el bote, que ahí me rodaron y me metieron. Bueno, eso es una pequeñez, se podría decir. Luego la otra que tuve es, pues, soy salvadoreña y ya veía la guerrilla como estaba en los 80. Yo tenía que ir a la casa donde nosotros practicábamos baile, porque a mí siempre me gustaba el baile. Y habían hecho un grupo que se llamaba Savage, no sé qué tan famoso llegó a ser, porque nunca estuve. Pues teníamos que ir a repasar a la casa de esta persona, y yo tenía que tomar dos pases para camionetas. Y cuando yo me bajo del bus, camino, aparecen 3 hombres con metralletas. Yo lo único que se me ocurrió, pues ser una muchacha de 15 años, lo único que hice es correr. Corrí a todo lo que me da, pero yo nunca me imaginé, dije, y si me hubieran disparado porque yo corrí. Pero es lo único que de lo que yo me acuerdo, que es lo que pasó. Igual, como digo, pasó el tiempo, nada me quedó. Pero cuando yo he llegado a este país, donde los más miedos es que he afrontado. Todos los miedos habidos y por haber. Uno de esos fue cuando mi hijo nació, mi segundo hijo. A mí me hicieron cesárea porque pues quedé, imagínense, nació de 10 libras casi. Era un niño imposible, no podía nacer normal, tuve que hacer cesárea. Y el niño pues yo pensé que todo estaba bien, pero viene el papá del niño, mi ex esposo, y dice, todo está bien, no tiene nada. Pero el niño no me lo llevaban al cuarto. Y pasó todo el día y el niño no. ¿Y dónde está el niño? No, que está comiendo. No, tú no te preocupes, tienes que preparar, cuidarte tu cesárea. Entonces, el instinto de madre, yo dije, esto no es normal. Que me estén diciendo, no, el niño no tiene nada, no tiene nada. Yo me paré con una cesárea y he ido despacito a donde estaban todos los bebecitos. Y yo no miraba al mío. Entonces es cuando más me dio ese miedo de dónde está. Y entro atrás de los doctores y lo voy viendo, no en una cunita normal, lo voy viendo en una cunita con agujas en la cabeza, agujitas en sus piecitos. Y es ahí donde me entró, porque a mí me agarra ataques de risa. Ahí donde me entró y me reía y gritaba. Y entonces, señora, ¿qué está haciendo aquí? Pues no tiene que entrar, pase. Y me dieron una inyección y pues ahí quedé. Ese fue uno de los miedos que he pasado, fatales con él. Pero también tuve otros miedos justamente con él. Tuvimos un choque muy fuertísimo. Yo tenía una Suburban. Acabamos de venir de vacaciones de Rosarito. Y entonces eran las vacaciones del Summer School, que le llaman aquí, las vacaciones de verano, y teníamos que ir, y estaba un carro, era un Toyota, y luego la Suburban. Me dice, ¿cuál vamos? Mira, en lo que sea, pero tienes que ir porque ya vas tarde. Yo no llevaba música encendida, íbamos comentando, yo iba tranquila, yo vi el semáforo en verde, no sé ni cómo fue,
que se me puso todo en negro, blanco, de todos colores, y era un carro que me dio al lado de donde él iba, el pasajero de él, ahí donde me dio, y yo fui a revirar a un poste de una gasolinera. Yo solo me acuerdo que puse el pie pues para querer enfrenar, pues era imposible, no podía. Cuando de repente lo veo, el muchacho casi en las piernas de él arriba del timón. Wow. Y estamos hablando que el muchacho tenía 15 años y era muy alto, muy robusto. Pero en la cabeza pegó en la puerta y se le reventó su cinturón del golpe. Uh-huh. Y bueno, llegó la policía y le digo, yo tuve la culpa, porque pues yo iba platicando, yo me acuerdo que estaba en verde. Y dice la policía, no, tú tranquila, no pasa, tú estás bien. Y me quiero bajar y no me dejaban bajar. Y le digo, ¿pero por qué? Mi hijo. Y empiezo a gritar, llegó los paramédicos. Nunca vi quién fue. Hasta después supe que eran 8 carros involucrados. Y él iba adentro de la ambulancia y solo le agarraba la mano. Y yo le apretaba, él me apretaba la mano, él no podía decir nada, él solo me apretaba la mano y yo apretaba la mano. Pero fue tanto el impacto que igual, tanto fue el miedo como era el instinto de madre, que yo no sentía dolores de nada. Yo pensaba en él. Allá en el hospital nos pasaron un lugar, el otro lugar. Y entonces ya yo fui ya más recuperada, no tenía nada, un problema nomás casi en la pierna, el susto. Pero él sí quedó tartamudo, así, hablaba. Y era el impacto que lo tuvo en el cerebro. Y él sí pasó por ese miedo muy fuerte también. Porque él se aislaba en el cuarto y no quería salir. Y le digo, pero ¿por qué no sales? Y hablaba así, que ya ve que como hablaba Porky, estos muñequitos. Y entonces, pero le digo, esa fue de parte mía, pues que igual pasó él. Pero también hay otras clases de miedo, el miedo a quedarte sola. Ese es un miedo. El miedo a no salir adelante. Y estoy hablando porque fue cuando yo me divorcié. Cuidé a mis hijos, tuve 5 hijos, nunca trabajé, y entonces hubo divorcio, pues tuvo que pasar lo que pasó. ¿Y ahora qué hago? Y me entró de todo, igual. Se perdió casa, lo perdí todo, bueno, y es donde te quedas hablando de uno mismo, y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Los niños todavía iban a high school, y bueno, y de esa situación me dio un problema al corazón, tuve casi un derrame. Me lleva mi mamá porque dijo la doctora, de emergencia la tienen que llevar. Ya hablé con ellos, les dije, me llevó ella, y ya a la mano ya iba torcida. Ya la mano ya me encorvaba, yo ya no la podía mover. Ya iba a la mitad. Bueno, ya estando adentro de ahí, todo me revisaron 5 días en el hospital. Esos 5 días ahí fue la prueba también adentro de mí. ¿Cómo ahora? ¿Por qué? Pierdo la casa, me divorcio, ¿me entiende? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a hacer de mí? Cuando el doctor me ponía todo lo que me ponía los cables y me revisaba, es ahí donde estaba mi yo, mi yo y el Dios, donde yo le pedía, tengo que sobrevivir. Yo ahorita no puedo, un impacto de esto me hizo, o sea, es mucho. Claro. Y mi mamá, o sea, es lo único que tengo aquí. Entonces, superé, viene el doctor y me dice, te vamos a poner, y lleva una andadera, lleva un bastón, lleva todo lo que puede ocupar una persona que queda mal. Y vengo yo y me enfrenté al doctor, y fue cuando le dije, yo no necesito nada, yo puedo sola. Pero ¿cómo que tú puedes sola? No. Te vas a caer, puedes balancearte, no. Entonces agarraron una cobija y me la pusieron así, por aquí, la cobija. Yo iba caminando y me llevaban, y me dijo, tienes que dar la vuelta, y di la vuelta. Y ya me senté y le dije, no necesito bastón, yo no necesito nada. Y el doctor me dice, ¿segura? Sí. Y ahí, esos 5 días es donde me enfrenté al miedo. Y venían partes de todo lo que me había pasado, de tantos miedos. Porque no han sido uno. Y así, el transcurso de estos 10 años para acá, los he terminado de vencer. Porque también estuve en una éxito, se llamaba éxito humano. Es donde uno
fuimos a unos cursos, a ese curso fui a un lugar donde había muchas personas. Y ahí nos querían quitar los miedos, porque igual era para hacer ventas, era para todo, eso era para personal. Y entonces habían una valla de hombres, una valla de mujeres, y dijeron, le vamos a tapar los ojos y van a correr de aquí a allá. Y digo yo no voy a correr. Ahí el miedo ya me hablaba, ¿verdad? Yo no lo voy a lograr. No, sí lo vas a lograr. Y ahí empecé a sudar, así, que me agarra, empecé a sudar. Acababa de pasarme eso de que me pasó el corazón. Tenía la presión alta. Se me puso la boca amarga, o sea, era, imagínense. Y empiezan todos a correr, empiezan todos, y ahora me toca a mí. Y cuando en lo que iba en la corrida, decía yo, tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr porque hay 5 hijos que no me van a ver derrotada, al contrario. Me van a ver una mujer que van a decir, ¿cómo mi mamá ha superado? Pues sí, ya lo logré, porque han pasado esos 10 años y han sido muchas cosas, como le digo. Ahora, yo no podía hablar en público, o sea que ahorita ese es mi ¿cómo dicen? Mi reto. Yo me cohibía. Estuve en un trabajo de hacer citas en una compañía donde se tenía que vender por teléfono. Eran cursos de mecánica y de enfermería. Y usted tenía que convencer a la gente por teléfono. Y dije yo, pues, a ver si lo hago. Así como uno dice, a lo mejor. Y yo miraba que las demás éramos como 4 o 5, 3 hombres, 3 mujeres, y había una colombiana. Se vendía casi 5 en 8 horas, 5 cursos. Y la tuve a la par, y decía yo, ¿y quién dijo que yo no pueda? Pero yo estaba en esa lucha. Pues déjame decirle que solo una vendí. Porque el jefe, yo no sabía que se ponía detrás de mí, yo no lo estaba viendo. Yo estaba en el teléfono bien y no hablaba muy duro, hablaba muy suavecito. Y entonces una de esas me dice él, ¿sabes que te estaba oyendo atrás? ¿De verdad? Le digo yo, sí. Tú tienes que hablar más duro. Tú lo puedes hacer. Él me daba ánimo a mí. Yo sé que tú, porque obvio me entrevistó, si no, no hubiera estado ahí. Pero me atacó el miedo y yo empezaba, señorito, y a veces les colgaba. Y ellos se daban cuenta cuando el cliente, yo lo colgaba. Y dice, pues como ella le cuelga. Y así fue ese otro reto. Eran retos y lo he logrado ahorita. Porque me metieron al tubo. Y ahí es donde más lo superé. Y digo yo, pues que me vuelvan a meter, porque me acordé cuando era niña, que le daba vuelta al tubo, ¿me entiendes? Entonces, pero gracias a Dios lo he logrado, con paciencia. Una pausa allí. ¿Verdad? También es bien importante, ¿verdad? Uno darse cuenta, volviendo, ¿verdad?, al tema, cuando empezamos, ¿verdad?, de que cómo se lo infunden los padres a uno, y no solamente, ¿verdad?, en que le digan te vas a caer, ¿verdad?, cuando uno está niño, no toques esto, no otro, sino que a veces los mismos padres, ¿verdad?, en lugar de darle ánimo a los hijos, tú puedes hacer esto, o sea, y decirle no hay obstáculo, ¿por qué no? ¿Verdad? Le están diciendo a los hijos, ¿verdad? Tú no eres capaz de eso, ¿verdad? Y no se dan cuenta, ¿verdad?, que cuando uno le infunde temores a los hijos, ¿verdad?, les llega a crear una inseguridad que les afecta de por vida. Sí. Y no les afecta solamente en lo que se refiere al trabajo, ¿verdad?, en su vida personal, sino que, o sea, en todo, con la pareja, ¿verdad?, con las amistades, el trabajo. Todo, o sea, es algo, ¿verdad?, que afecta enormemente en la vida de una persona. Sí, claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con ese temor, ¿verdad? Y también
uno, ¿verdad? Cuando pues ya es adulto, como también mencioné, de que uno se da cuenta, ¿verdad? De los limitantes que tiene uno, ¿verdad? De los temores y todo. No ponerse, ¿verdad? A contemplar ese miedo, de que, es que yo tengo miedo de esto, ¿verdad? Y por eso no lo hago. De esa manera uno está contemplando el miedo y el miedo sigue allí. Al contrario, uno tiene, ¿verdad?, que romper ese hielo y decir, sí, yo tengo temor de esto. Y le digo porque acuérdese que yo también estuve, ¿verdad?, metida en una cosa chiquita. Y sí, tuve, ¿verdad?, me quedó, sería mentir decir que no me quedó. Sí. Pero lo he ido trabajando y venciendo. Esa es otra cosa, que cuando uno ya crea conciencia de algo, ¿verdad?, que uno tiene ese limitante, es bueno, ¿verdad?, uno dice, bueno, yo sé que tengo ese limitante, pero yo lo quiero superar, lo quiero afrontar. Y tomar esa iniciativa, porque uno puede de verdad tener terapias, son muy importantes. Yo no me cierro a las terapias, yo estoy consciente que son importantes y necesarias, sí, las necesitamos, pero también, ¿verdad?, como dice Antioquis, ayúdate que te ayudaré. Uno también tiene que ayudarse y lograr, ¿verdad?, de vencer todo eso, de que si uno tiene miedo de cosas, no estar, ¿verdad?, allí contemplando ese temor y decir, no, pero es que yo por el miedo, ¿verdad? Hay personas, y yo también, ¿verdad?, me he vuelto involucrada en eso, que he tenido accidentes de carro, cosas que han pasado, y hay personas que miro, ¿verdad?, que tienen un accidente y ya no quieren volver a tocar el timón de un carro, ¿verdad? Y en diferentes maneras, ¿verdad?, circunstancias, hay muchas cosas que le pueden pasar a uno, como también hay personas que tuvieron una pareja y les quedan con un trauma, ¿verdad?, para tener otra pareja, porque piensan, no, es que yo ya tuve esta experiencia y me quedó ese temor. Entonces, en la vida, ¿verdad?, nada es igual, todo es diferente, todo cambia. Entonces, esa es otra cosa que nosotros debemos de ver, ¿verdad?, que también si ahora pasó esto, no quiere decir que va a volver a pasar, porque aquí aprendimos, ¿verdad?, del miedo, aprendimos, ¿verdad?, que tenemos que tener más cuidado, más precaución. Entonces, de esa manera también el miedo ha servido para algo bueno, ¿verdad?, porque lo que nos pasó y la enseñanza que tuvimos, ¿verdad?, nos previene para otra cosa más grande que nos puede pasar. Y también en las relaciones, ¿verdad?, hasta con amistades, a veces, ¿verdad?, uno se lleva ciertas decepciones, ¿verdad?, con amistades de que ha tenido experiencias que le quedan a uno, ¿verdad?, ciertos temores. Pero también no por eso uno se va a aislar de ya no tener amistades. Entonces, ¿verdad?, lo que uno aprende, y en lo positivo que es el miedo ahí, es de que la experiencia que uno pasó le sirvió a uno para ya tener más precaución, ¿verdad?, más prudencia. Y igual con la pareja, ¿verdad? Entonces, hay que ver, ¿verdad?, los dos lados. Sí, de que el miedo, así como nos puede traer cosas que son desfavorables, ¿verdad?, también nos puede traer cosas que son favorables. Entonces, ¿verdad?, no podemos decir todo el tiempo, el miedo, ¿verdad?, es negativo. Entonces, pero sí, ahora también, ¿verdad?, lo que estamos pasando, ¿verdad?, esta situación que nos ha llevado, y viene el caso, ¿verdad?, por el tema que tenemos, el miedo, ¿verdad?, es interesante porque para mí, ¿verdad?, yo que hablo, ¿verdad?, de las cercanías a la muerte, y escribí este libro precisamente hace 2 años, porque muchas personas no entienden que las cercanías a la muerte que uno tiene, ¿verdad?, por el temor que uno pasa y esa experiencia lo hace ver a uno, ¿verdad?, la vida de otra manera. Yo veo cada experiencia de personas que cuentan, ¿verdad?,
cómo han aprendido, cómo han crecido. Pero también uno tiene que aprender, ¿verdad? Y entender que el miedo también enferma. Y dependiendo, ¿verdad?, cómo uno lo tome. Lo Sí. asimila. Y que, pues, por mucho miedo que tengamos, ¿verdad?, hay cosas que también están en nuestra mente. No quiere decir de que todo lo que los miedos que están en nuestra mente van a suceder, Claro. ¿verdad? Entonces esa es otra cosa que uno, ¿verdad?, debería de entender. Ahorita esta experiencia que estamos viviendo, ¿verdad?, de la pandemia, ha traído a muchas personas situaciones muy difíciles con el miedo. He oído, ¿verdad?, en las noticias que algunas personas hasta se han suicidado, Sí, ¿verdad? sí, sí. Porque no han No aguantado, lo aguantan. no han aguantado el temor que les invade de todo lo que está pasando. Pero ahí es donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que llenarnos, ¿verdad?, de la fortaleza, sí, de fortaleza y fe ante todo, ¿verdad? Pero bueno, de la fe es que viene la fortaleza, no viene la fortaleza primero y después la fe, es, ¿verdad?, todo lo contrario, primero es la fe y después la fortaleza. Entonces, ¿verdad?, uno tiene que llenarse de esa confianza, ¿verdad?, que es la fe en que, o sea, siempre vamos a salir adelante, Así ¿verdad? es, sí, que claro. tenemos cosas buenas en la vida, ¿verdad? Y que pues para mí, ¿verdad?, que creo en lo espiritual, Dios no lo abandona a uno, siempre, ¿verdad?, vamos a salir adelante de todo y nos ha dado, ¿verdad?, todo para que podamos salir adelante. Y vuelvo a mencionar, ya lo que mencioné hace rato, ¿verdad?, que nosotros tenemos una mente creadora, entonces debemos de utilizar esa mente creadora para crear pensamientos, ¿verdad?, de fe, de confianza, pensamientos positivos, de que las cosas van a estar bien, de que no nosotros mismos, ¿verdad?, infundirnos más miedo, porque también esa es otra cosa, a veces nosotros somos nuestro peor enemigo, ¿verdad? Estamos metiéndonos un montón de ideas, ¿verdad?, suponiendo cosas y metiéndonos que va a pasar esto, que me puedo morir o de que esto se puede hacer más serio y todo. Entonces ahí es donde debemos de tener el control, ¿verdad?, de lo que está pasando con nuestra mente. Sí, claro. Y hay ayudas afuera, muchas, pero también, ¿verdad?, no podemos dejárselo todo a los demás, tenemos también nosotros que ayudarnos nosotros mismos. Y y una manera, ¿verdad?, de vencer los temores es tratar de hacer cosas positivas, ¿verdad?, para uno. Pues por lo menos, ¿verdad?, el cuidado de la salud, el cuidado, ¿verdad?, de las precauciones que tenemos que tomar afuera, porque también hay personas que son miedosas, tienen miedo a cosas, pero andan haciendo muchas cosas que no deben y lo llevan, ¿verdad?, al peligro, a que les sucedan cosas. Y eso pues nosotros lo sabemos, ¿verdad?, que hay personas que pueden ser miedosas, de que no quieren perder su vida y para perder la vida a veces andan retándola de la manera, ¿verdad?, como manejan eso, ¿verdad? O sea, porque el manejar, cuando uno maneja el vehículo, es un arma. Es un arma, claro. Entonces, así como le puede quitar la vida a uno, pues se la puede quitar a otras personas. Sí, claro. Entonces, allí las personas a veces tienen miedo, pero en el momento que están en el volante, ¿verdad?, se les olvida. Y entonces, y eso no necesariamente porque la persona esté enferma, ¿verdad?, va a tener consecuencias que le pueden quitar la vida, sino que entonces hay que saber entender, ¿verdad?, que a veces uno hace cosas que también está retando el miedo, a veces también, ¿verdad?, tiene que ver la manera como uno se alimenta, ¿verdad?, también pues cómo maneja otras cosas de la vida, que
anda jugando con el miedo, ¿verdad? Ujú. Pero quiero pues, ¿verdad? Que hable un Otra, poco más. sí, tengo esto en los 7 meses de pandemia, bueno, que yo me quedé sola porque mi mamá se atrapó allá en El Salvador, que se quedó, no podía venir. Créame lo que ahí es donde sí me enfrenté, ahí fue el Bottom line que decimos, es el punto donde yo me enfrenté, mi mamá se fue, mis hijos todos por cada lado, y ahí es donde me enfrenté, yo sola, y ahora ¿qué hago? Yo para salir a comprar pasé más de un mes porque yo no me atrevía. Yo andaba con guantes, yo andaba con el bote del sanitizer, yo limpiaba todo, todas las manecillas, me quitaba la ropa y era un horrible, un temor. Sentía que la gente, yo la miraba quizás más de 6 meses y yo decía como que era un monstruo y volteaba a ver que no viniera y agarraba del market y no era lo que yo quería. Agarré así a lo que me daban las manos y decía yo, ay, ahora ya me siento tranquila y veía la soledad y me iría sola y yo sola, pero me pasó algo en todo eso del miedo que yo me lo hice, me enfermé, se me puso el estómago, de por sí ya ve cómo estoy, ¿verdad? Se me puso inflamado, o sea, desde aquí inflamado y decía yo, ¿y ahora qué yo tengo? Y me agarró la ansiedad de comer más de lo que ya ve uno come. Yo pasaba todo el día cocinando, porque yo no me quería sentir sola, yo no quería sentir miedo. Y luego que me puso preocupada, igual a mi mamá, no sabía nada de ella, yo hasta pensaba que se había muerto, era que hasta ya muerta la miraba, y cosa que no fue así. Y luego me dice, pero ¿por qué? Porque eso es lo que yo sentí, o sea, yo es lo que pasé los 7 meses así. De repente me reía, de repente hasta me cambiaba, me pintaba, me ponía cosas, todo lo que yo pongo, pues que eso es mi sentir, pero yo el miedo lo tenía, se había encarnado el miedo en mí. Sí. Se reventó la licuadora que se reventó, se quebró esto, se cayó lo otro, y sí, ahí ya no me daba miedo, porque ya yo ya sentí otras cosas, como que alguien me cuidaba, los ángeles me cuidaban. Ya ese ya no era miedo, sino que ya como que me quedé más relajada. Pero de lo demás, es más, hice pipí sangre, ¿eh? A las 4 de la mañana me levanto y pues yo sí acostumbro ver que hay allí, ¿no? Y veo sangre y que pongo la luz más fuerte y digo, no. Pero literalmente sangre, o sea, no era que había comido alguna comida y a ver y le sale. Y ahí es donde sí. Caminaba de una punta a la otra y agarraba el celular y ¿qué pasa cuando a uno le hace sangre? Y hablaba de cánceres, hablaba de esto, hablaba y dice, no. Yo, a mí no, esta vez no, a mí no me va a pasar esto. Ya mucho, ya no, ya. Pero yo no sé, hasta ahorita no sé, porque no me ha pasado otra vez. Dicen que a veces solo le falta una vez pasa, pero yo trato de cuidarme lo más que puedo. Esa fue otra. Entonces, como le digo, esos 7 meses es donde me identifiqué más yo misma, es donde empecé yo a escribir más, es donde yo empecé a decir, Sonia, basta ya. Puse un espejo al fondo donde yo hablaba monólogos, yo hablaba sola, y es ahí donde yo empezaba a decir, ¿sabes qué? Esto te pasa por esto, como que había alguien conmigo, y decía, me estaré volviendo loca, que eso ya sería ya lo último. Y no, era parte de lo que estaba en trance, ayudándome a dejar muchas cosas y limpiar mi cuerpo también. Fue parte de lo que yo entendí ya después. Es muy interesante, ¿verdad? Por eso entender que el miedo nos puede afectar enormemente, bastante. Y ser conscientes nosotros mismos, ¿verdad? Sí. De que cuando el miedo ya nos está dañando, que estamos perdiendo el control, sí, ¿verdad? Sí. En manejar el miedo, entonces yo digo, ¿verdad? Hay que buscar ayuda, porque muchas cosas, ¿verdad? Pasan a nosotros las personas porque la ayuda está allí y no la buscamos, ¿verdad? Y también tenemos que, cuando buscamos ayuda,
buscar, ¿verdad?, a la persona indicada, porque también a veces uno puede buscar a la persona, ¿verdad?, que no es la indicada, y en todo, en general, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿verdad? Hay que tener el discernimiento, porque a veces en cualquier cosa de nuestra vida, hasta para un consejo, a veces si tiene temor de algo y lo comenta con una persona, ¿verdad?, de que como confiar. No, y que esa persona no es la persona indicada, sí. Puede ser en una circunstancia de enfermedad. Ya. A veces usted puede comentar, yo tengo algo a una persona que no es la indicada, entonces la persona, en lugar de decirle lo correcto, mire, vaya a donde el médico, chequeese y a ver qué le dice, pero no se llene la cabeza de cosas porque todavía no sabe. Esa persona, usted le cuenta los síntomas que tiene o cómo está, y esa persona ya le diagnostica una enfermedad y le dice, oh, usted ha de tener eso. Y mire que conozco muchas personas que se murieron de eso, ¿verdad? Entonces a veces, ¿verdad?, por buscar ayuda le va a salir. Lo mismo, ¿verdad?, en otras cosas en de la vida, personal, sí. Puede ser a veces también con las relaciones. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado porque a veces la persona no tiene tantas ideas negativas de miedo, ¿verdad?, y le comenta algo a la persona que no es la indicada, y esa persona le llenó la cabeza de cosas, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado, como dije, ¿verdad?, una mente creadora, una mente pensante, una mente, ¿verdad?, con raciocinio, discernimiento, sentido común, lógica. Usemos nuestra mente, inclusive ahorita con lo que estamos viviendo, ¿verdad?, porque caemos en la manipulación de todo lo que los demás dicen. Yo tengo un libro cristiano que me regalaron hace años y me enamoré de ese librito porque tiene un mensaje que es relacionado con la metafísica. Dice que Dios, ¿verdad?, nos ha dado buenas herencias a todas las personas, todos. Y la herencia es que todos hemos nacido, ¿verdad?, para ser felices. Todos venimos con ese propósito. Pero nosotros perdemos nuestras herencias, dice, porque no lo escuchamos a Él, no que escuchamos al mundo. Entonces, ¿verdad?, se los comparto. Y es cierto, si queremos perder nuestras herencias, nuestra felicidad, ¿verdad?, todo lo que podamos tener en la vida, todas las riquezas a las que debemos todos, ¿verdad?, derecho. Sigamos escuchando al mundo. No, pues no. Entonces, ¿verdad?, vamos a seguir viviendo como el mundo nos lleva y no como Dios nos puede dirigir. Exactamente. Entonces, hay que usar, ¿verdad?, la mente pensante, porque todos tenemos ese privilegio, todos tenemos, ¿verdad?, no, ni unos menos ni otros más. Todos tenemos la inteligencia divina, todos somos seres creadores, tenemos el raciocinio, el discernimiento, el sentido común y lógica, y eso para que también nos lo ha dado con el libre albedrío, para que nos cuidemos nosotros mismos. Nosotros nos podemos cuidar, ¿verdad?, proteger y sentirnos seguros, pero tenemos que buscar, ¿verdad?, las cosas que en realidad nos ayuden, y trabajar con nuestra mente, ¿verdad?, a que sea más positiva, a liberarnos de de esos miedos, de esos temores. Y si tenemos temor de algo, pues hay que analizarlo, ¿verdad?, para usar ese temor, ¿verdad?, ese miedo con prudencia, ya sea para manejar, para lo que sea, ¿verdad?, usar con prudencia, ¿verdad?, siempre todo, y eso pues sí es permitido, cambiar el miedo, ¿verdad? A tener más cuidado, ¿verdad?, más prudencia, precaución, eso sí no está mal. Pero bueno, ya nos vamos despidiendo, ya se nos fue el tiempo. Y bueno, los espero ver el próximo lunes, seguiremos con otro tema, espero de que nos apoyen en ese programa, y les deseo, ¿verdad?, gracias, lo mejor a todos, que tengan una feliz tarde
Y espero que este mensaje, ¿verdad?, llegue para ayuda claro, para todos. claro, que hay que saberlo vencer. Sí, hay que saber vencer el miedo. Y sigamos adelante. Así es. Con mente positiva. Siempre. ¿Quiere decir algunas palabras de despedida? ¿Puede decir unas palabras de despedida? Sí. Bueno, sí, yo quiero agradecer a Margarita, ante todo, que me dio la oportunidad, porque yo cuando vi el primer programa, decía yo, algún día voy a estar ahí sentada. Y yo creo que ella me oyó. Y fue que nos conectamos mentalmente, y cuando oigo la llamada, y fue cuando dije yo, aunque me la quise, no, el miedo me atacó ese ratito, pero dije, no, ya vete miedo, vete, que no te necesito ya. Y le dejé un mensaje a ella, ¿se acuerda? Y que después me dice, no, pero ya no, porque rectifiqué y dije yo dentro de mí, Sonia, te han pasado tantas cosas, superaste tantas cosas, has superado muchas cosas, porque hay mucho más que yo que tener que decir, la verdad. Pero esta es la oportunidad, donde yo estar aquí sentada. Al principio venía con calorcito, aquí tengo, por cierto, venía, y esa era parte de que siempre cuando a mí me da miedo, sudo, y me pongo así, y me agarra algo en el estómago. Y entonces me dice ella, ¿quieres respirar? Y le dije, no, porque igual yo me reto sola. Y dije, no. Nos vamos a hacer el programa, no hablamos nada, ¿sí o no? Me perdí para acabar, estaba al otro lado de la calle, entonces ella me dijo, llegué temprano, vamos a comentar de lo que más o menos hablaba, no planear nada, pero no pasó así. Y se acuerda y me dice, así pasan las cosas. Y dije yo, sí, es verdad. Es algo que sí lo puedo yo decir, las cosas no pasan por gusto. Las cosas pasan y la vida tiene siempre un propósito, que a veces no nos damos cuenta y somos despistados, pero sí, cuando nos hacemos conciencia y nos damos cuenta, sí, vale la pena, y es cuando tenemos que, como dice ella, hacer todo lo bueno, porque cuando hacemos todo lo bueno, Dios nos da de todo. Hasta ni he pedido cosas y dice uno, ¿será que me las merezco? Si Dios sabe si te las mereces porque te portaste bien. Como niñitas, ¿verdad? Y si es verdad, no es broma, es algo muy serio. Cuando uno es positivo, cuando uno tiene personas alrededor positivas, todo te sale bien. Y es más, les diré con esto, cuando yo voy de la casa, hay parking, y digo yo dentro, ok, cuando yo venga, yo quiero mi parking, porque es mío, Dios me lo va a apartar a mí. Y sí que yo me pongo a reír y digo, ¿cómo tú vas a pensar eso? Y cuando yo llego, es el mismo parking. O a veces está más adelante, o a veces está atrás. Pero siempre hay parking. Y la última, cuando mi mamá una vez la fui a El Salvador, a la 1 de la mañana viene uno con maletas. Y yo, ¿cómo voy a...? Me explico. Y fíjense, el parking ahí está. Y es algo que cualquiera lo diría, ahí está, algo tontería. No son tonterías. Son cosas que sí pasan, pero yo las traigo en la mente y las pido. Yo lo pido, yo me concentro, medito mucho y todo, oro mucho, y Dios siempre ha estado conmigo en todo lo que me ha pasado, nunca me dejó, y por eso estoy aquí, agradeciéndole, y que siga más para adelante, y que gracias, porque para mí sí es un privilegio estar aquí. Qué bueno, me da gusto. Y sé que hay mucha gente que va a estar aquí, que conozco. Gracias, Margarita. Y bendiciones. Y bueno, ya de rapidito quiero mandar saludos a Margarita Hernández, la primera persona que se conectó hoy, también a Juana Saldívar, a Gabriel y Gabriela Cruz, y a todos los demás que no alcanzo a ver, pues gracias. Y pues aquí estamos. Siempre Saludes a todos los que se conectaron y muchas gracias por su apoyo. Aquí lo seguimos esperando para el próximo lunes. Así sea. Y bueno, entonces, gracias, Margarita. Gracias, César. Gracias también. Gracias también. Sonia. Muchas gracias. Claro que sí. Y no se les olvide que el libro y el audiolibro están en Amazon en digital. Si les gusta, que lo compren por favor para que apoyen también a la fundación.
Bueno, los Gracias. esperamos. En los Muchas otros días. gracias. Buenas noches a las Buenas noches a Buenas todos. noches, César. Bye. Adiós a todos. Vámonos.